recorriendo el camino de esta vida. ¿Es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad. ¿Qué hacer en la crisis? Lo que yo diría inmediatamente es buscar ayuda, pedir consejo. Bueno, nada de eso sucedió con nosotros. En lo personal, yo estaba absolutamente choqueado. No sabía para dónde ir. Y entonces empezaron a suceder ciertas cosas y en ese momento comenzaron a mezclarse dos voces. Hubo, por un lado, gente que se acercó a nosotros y por el otro lado, nuestra familia. Entonces, hubo ahí un choque de dos reinos. Entonces, uno formado por la gente que se acercó y otro por nuestra familia. Sí. La gente que se acercó venía genuinamente cumpliendo ciertas cosas. Ellos estaban cumpliendo la palabra de Dios. Sí. Ellos cumplieron dos cosas fundamentales. Amar a tu prójimo como a ti mismo, como yo los he amado, dice Jesucristo, ¿no? Y mostraron su amor primero preocupándose y trayendo la palabra. Entonces, era lo que nosotros en ese momento desconocíamos, porque Aldo no creía en nada y yo, a pesar de tener conocimiento de Dios, solo tenía una religión. No había vivido la experiencia plena de conocer a Jesús y vivir todo lo que Él nos propone, ¿no? Entonces, ellos se acercaron, ellos predicaron la palabra, sí, y ellos nos amaron. O sea, sí, personas que se acercaron a nosotros, ¿por qué? Porque nos vieron mal. Nos vieron mal. Entonces, ¿qué hacer frente a la crisis? Uno tiene que pedir el consejo. Ahora, ese consejo tiene que venir de personas sabias. Y las personas sabias cristianas, aquellos que conocen la palabra de Dios y pueden darte un consejo bíblico. Porque ellos, las personas que se acercaron, comenzaron a leer la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. O sea, nosotros aplicarla en nuestras vidas. Pero también nuestra familia. ¿Y claro, qué pasó con nuestra familia? Y a familiares y amigos, bueno, fueron las voces de lo fácil, diría yo, ¿no? O sea, uno sigue sus sentimientos o emociones y haces lo que dice o lo que hace todo el mundo, ¿no? Bueno, te divorciás, haces tu vida, vas a ser igual un buen padre, una buena madre, no te preocupes, si lo hizo una vez lo va a volver a hacer, ya está, borrón y cuenta nueva, ¿no? Uno empieza a escuchar un montón de consejos que a los ojos de cualquiera son válidos y a ver, creemos también en la buena intención por ahí de muchos consejos porque uno demuestra estar en muy, muy mala situación, digamos, anímica, emocional, espiritual, y la gente en su afán de ayudar te aconseja. Lo que yo siento que nos dimos cuenta o verlo ahora en retrospectiva, muchas personas que se acercan vuelcan su sentimiento, claro, sus experiencias para sí, decirte a vos qué tenés que hacer. Sí. Y eso no está bueno. Eso en realidad lo único que hace es llevarte por un camino que ellos recorrieron y las personas que se acercaron con palabra bíblica nos decían cuál era el camino que debemos seguir, el camino correcto. Claro. Entonces, uno se da cuenta a lo largo de esta vida que en la palabra lo dice, estrecho es el camino
Estrecho es el camino que lleva a la salvación y ancho es el camino que lleva a la perdición. Entonces, esa estrechez tiene que ver con lo dificultoso. Sí. O sea, tomar el camino correcto y hacer lo que uno tiene que hacer bíblicamente lleva un esfuerzo y hay que pagar un precio. Y yo recuerdo que nosotros empezamos a caminar ese camino y pagamos el precio que había que pagar. Claro. Fueron muchos años en donde nosotros sufrimos, nosotros lloramos, Sí. hubo un proceso de el darme cuenta el daño que había hecho, el tomar conciencia de mis actos y el tener que asumir las consecuencias de eso que había hecho. Entonces fue un proceso largo, fue un proceso en donde en lo particular sentía que estábamos siendo puestos en el fuego. Tal cual. Cuando vos pones, en la Biblia lo dice claramente, cuando vos querés purificar el oro, Sí. lo pones al fuego para separar el oro precioso de cualquier suciedad que pueda haber. Material. Entonces, yo siento y veo en retrospectiva que fuimos siendo purificados. Seguro. Lentamente, y el fuego, en algunos momentos yo sentía que me quemaba. Que dolía. Que dolía. O sea, esa purificación. Una quemadura tremenda. Lo maravilloso es que en ese andar, en ese camino, el recorrer ese camino, nos llevó, por lo menos en mi experiencia, a aferrarme a Dios, ¿no? Y a conocer este Dios vivo que no conocía antes. Para mí había sido todo seguir tradiciones y rituales, y fue el abrazarme a Él y el poder sentir su abrazo, que es lo más maravilloso. Por eso mucha gente pregunta, si pudieras cambiar tu historia, ¿sacarías esa parte tan dolorosa de tu vida? Y yo no, porque el pasar por ese valle de sombras de muerte me llevó a descubrir su abrazo, su amor, su perdón, su propósito incluso, ¿no? Porque Él creó un diseño perfecto para el hombre y la mujer, que es el matrimonio, con propósitos perfectos, son los hijos, la familia, los nietos, ¿no? Y hoy podemos gozarnos en haber sido obedientes, que creo que también es parte de ese plan precioso, ¿no? El revelar su verdad y que podamos obedecer. Yo en ese momento empecé a entender, hubieron 3 cosas fundamentales que entendí en ese momento. La primera es que es el ponerme a cuentas con Dios. Sí. Cuando yo entiendo la palabra y dice, ponete a cuenta con Dios, que vas a ser lavado, vas a ser purificado. Sí. Y que no hay ningún pecado que puedas haber cometido que no sea perdonado y lavado. Eso fue algo terrible. O sea, lo habíamos comentado ya, pero no quiero dejar de volver a decirlo. Porque, de enfatizarlo, porque realmente uno se siente absolutamente indigno. Dice, ¿cómo puedo haber cometido esto? ¿Cómo puedo haber lastimado a la persona que se supone que debería haber cuidado, que debería haber amado? Entonces, cuando leo esa palabra, realmente hubo una revolución dentro mío, pensando, puedo ser lavado. O sea, eso que me mancha, lo pueden dejar blanco como la lana, como la nieve. Claro. Hay un proceso importante, ¿no? Vos mencionaste el arrepentimiento, ¿no? El reconocer que cometimos errores y el arrepentirnos. Son requisitos esenciales para que Dios empiece a obrar en nuestros corazones sanando, ¿no? Esas heridas. Y desde lo bíblico, hoy por hoy escuchamos muchos creyentes que dicen, bueno, pero la infidelidad es una causa
de divorcio reconocida por la Biblia. Cuidado con esas interpretaciones porque Dios ama a la familia y por lo menos en mi caso fue muy claro la orden, ¿no? El perdonar, ¿no? Fue solo esa palabra, perdonar. Y fui yo la primer sorprendida porque no era lo que se esperaba de mí para los que me conocían, ¿no? Era yo la primera en decir patitas en la calle, ¿no? Y la transformación fue el darme cuenta de que yo era responsable de haber llegado también, o que tenía parte de responsabilidad de haber llegado a esa situación, ¿no? Y el poder pedir perdón, reconocer los errores que yo había cometido como su esposa, como su ayuda idónea, permitirle a Dios sanar esas heridas y que Él derramara ese amor perfecto en mi vida para ya no reclamarlo del otro, sino poder dar nada más amor, ¿no? Me hiciste acordar que ese perdón no lo podían entender. Claro. O sea, habíamos hablado de dos reinos, ¿no? O sea, la ayuda de la gente que tenía a Cristo en su corazón y nuestra familia que podía creer, pero que no entendía y no nos estaba dando consejos bíblicos. Y yo recuerdo que no podían entender por qué nosotros estábamos juntos. Claro. O sea, eso era motivo suficiente para que todo se destruyese. O sea, ¿cómo? Claro. ¿Por qué seguís juntos? ¿Qué tenés con ella? ¿Tenés un pacto? ¿Has hecho un pacto económico? O sea, estás... Y la verdad que, Claro. que no, o sea... Claro, o sea, nadie podía entenderlo porque incluso por nuestras personalidades, por nuestras situaciones económicas, profesionales, como que no tenía sentido el permanecer juntos si ya había sucedido algo así. Y lo maravilloso, creo que Dios se manifestó también con poder en eso, ¿no? Es decir, una acción que nadie esperaba. Y creo que los primeros sorprendidos éramos nosotros mismos, ¿no? Porque decíamos, ¿qué estamos haciendo acá, no? Esto que Dios te maravilla porque, como dice su palabra, Él pone el querer y el hacer, ¿no? Y entonces uno empieza a recorrer ese camino que es estrecho, que es dificultoso, pero el Señor nos dice, vengan a mí y que mi carga es liviana, mi yugo es suave, y realmente es vivir eso, ¿no? Experimentarlo. Yo recuerdo que nosotros llegamos a una congregación Sí, a través de ese grupo de personas sí. que se juntaban en las casas, o sea que hacía lo que en el libro de Hechos empezaron a hacer los primeros cristianos. Sí. Se juntaban en sus casas, compartían la comida y estudiaban. Y ellos, ¿qué tenían? El Antiguo Testamento para estudiarlo. O sea, tenían esa escritura que les había llegado y la compartían. Ellos hicieron lo mismo con nosotros. Ellos compartieron su casa, compartieron la comida y al tiempo, muy al tiempo, yo llegué a la congregación. O sea, fui a escuchar una predicación. Claro. Y cuando yo empecé a escuchar la predicación, y tal vez a muchos de ustedes que nos están mirando les pasó, es el sentir, esto me lo está diciendo a mí, esto es para mí. Directamente, claro. O sea, es justo, ¿cómo sabe que a mí me está sucediendo esto? Claro. Entonces, esa palabra, yo sentía que domingo a domingo, esa palabra era para mí, y yo estuve mucho tiempo que lloraba y lloraba y lloraba. Sí, o sea, desde que entrábamos, claro, adoración hasta... No tenía consuelo digamos, lloraba por un montón de cosas. No solo por la tristeza y darme cuenta, sino tal vez por la felicidad de entender, como te decía, 3 cosas fundamentales. Una, que la dijimos recién, que es el ponerse a cuentas. Sí. Y otra cosa, perdón. Y otra cosa que entendí fundamentalmente en ese tiempo es
que las cosas son hechas nuevas. Sí. Entonces dice en la palabra, el que está en Cristo es una nueva criatura. Claro. Está en Cristo, es una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Ujú. Todas son hechas nuevas. Entonces, No algunas, entonces, todas. o sea, mi relación con mi esposa, mi amada, la que es hecho nuevo. Y sí, es hecho Tal nuevo. cual. Entonces, hay algo que siembra en nuestro corazón la palabra que produce ese cambio Sí. radical en hacer las cosas nuevas. Amén. Y realmente eso fue, realmente tenía esos pequeños lugares donde asirme. Ujú. Es como si estuviese en un mar desesperado y habían pequeños pedazos de madera donde yo podía sostenerme a flote Claro. en toda esa crisis, ¿no? Claro. Que uno tenía. Claro. Decir, bueno, esta es la palabra que me sostiene, esta es la que me ancla a darme cuenta que es el camino correcto. Claro. Y después pasó algo, otra de las cosas tremendas, es que las buenas nuevas Sí. llegaron. Sí. Y eso es muy importante. En el mundo, en el mundo greco-romano, Sí. se usaba la palabra, las buenas nuevas, la buena noticia, se usaba Sí. para dar una noticia buena, importante, una noticia trascendental. Ujú. Entonces, ¿cómo era la palabra griega? Evangelio. Ujú. Entonces, dice la historia que estaba el general Melchíades en la guerra que los griegos le ganan a los persas. Sí. Grecia peleaba con los persas, ganan la batalla, entonces Melchíades elige a la persona que tenía mejor estado físico, que podía correr más rápido, Sí. Filipides, y le dice, Filipides, anda a Grecia Sí. y contale la buena noticia, Sí. lleva el evangelio. Entonces Filipides salió corriendo, ¿de dónde? De Maratón, que es donde se libró la batalla, Sí. fue corriendo hasta Grecia. Llegó a Grecia para decirle, hemos ganado la batalla, y chao, murió por el esfuerzo que hizo. Entonces, esa buena noticia, el evangelio en esa época era para comunicar una buena noticia. Y él, ¿qué había comunicado? Que habían ganado la batalla. ¿Y de dónde había salido? De Maratón, Ujú. de la batalla de Maratón a Grecia. Por eso hoy el maratón, que desde Maratón a Grecia hay 42.5 kilómetros, Claro. se designa el maratón con ese nombre. Un dato de color de historia. Qué interesante, Aldo, porque nunca me había preguntado por qué eran 42 kilómetros la maratón y 21 la media maratón. La verdad que son datos increíbles, pero bueno, en realidad lo que nosotros conocemos como evangelio hoy es la buena noticia de Jesús, ¿no? El Hijo de Dios que nació y vino a esta tierra para salvarnos y nos salvó. Nuestra historia cuenta esa obra maravillosa de salvación, ¿no? Porque nos salvó de un desastre que lamentablemente vemos en muchos familiares y amigos, ¿no? Al tomar las decisiones que todos toman tan fácilmente, ¿no? De romper una familia, abandonar un matrimonio, dejar a los hijos que vayan y vengan. Es tremendo el daño. Ahora me hiciste acordar que en esa misma época Sí, nosotros teníamos un amigo muy querido, un matrimonio muy sí. querido, que pasó por una situación muy parecida a la que pasamos nosotros. Sí, Muy parecida.
y ella tomó la decisión de no perdonarlo. Ujú. Y el cambio que nosotros experimentamos, comparado con el cambio que ellos experimentaron, yo recuerdo haberla visto a ella Sí. muy mal, muy desmejorada. O sea, Sí. yo veía que en ella tenía todo el resentimiento y toda la rabia de ese acto que había sucedido, claro. y ella no había tomado el camino del perdón que elegimos, el camino de, digamos, de perdonarse, del arrepentimiento y del perdón. Claro. Hay una frase muy bonita de William Shakespeare Sí. que dice que el perdón es como lluvia fresca que cae del cielo Sí. y que bendice tanto al que la da como al que la recibe. Claro. ¿Ah? El perdón bendice tanto al que lo da como al que lo recibe. Y la verdad que, volviendo un poquito Sí. a el Evangelio y toda esa historia tan linda, ¿no?, de la palabra y de Maratón y todo eso, vos pensás que cuando los apóstoles estaban viviendo en esa época Sí. y ellos se dan cuenta y dicen, nueva criatura es, Sí. entonces ellos reciben el mandato, el ministerio Sí. de la reconciliación. Sí. Quiere decir que ellos lo entendieron. Hoy nosotros, ¿no? De hecho, vos pensás que ¿cómo puede ser que 12 personas absolutamente ordinarias, Ujú. comunes, pescadores, trabajadores, Sí. había un médico, pero eran personas normales, Sí. que cuando Jesús está con ellos, entendían algo entendían, Sí. algo iban viendo, o sea, se desarrollaba todo frente a sus ojos y algo más o menos entendía. Claro. Pero hubo un momento clave en los que ellos son alcanzados por el Espíritu Santo, que les da el poder, Sí. y desde ese momento la historia cambia. Sí. O sea, esas 12 personas ya no son 12 personas, Comunes y digamos, corrientes. comunes y silvestres, porque tienen Claro. el Espíritu Santo. Cuando Él resucita, vuelve y les habla y está frente a ellos y le dice, no salgan, no se vayan aún, Claro. porque ustedes no tienen el Espíritu Santo. Claro. Y gracias al Espíritu Santo que tuvieron ellos, Sí. ellos le dieron el Evangelio a otras personas, Sí. y a lo largo de todos estos años el Evangelio fue pasando de persona a persona. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido? Todos los kilómetros, no solo kilómetros, sino tiempos, espacios, Sí. guerras, situaciones mundiales, Sí. y llegó a nosotros. Sí. Entonces, y eso es maravilloso, porque el hecho de que las buenas noticias lleguen a vos, Sí. No es casualidad. o sea, no solo que no es casualidad, sino que produce una transformación Claro. muy importante en aquel que lo recibe. Claro. Y los dos cambios fundamentales que produce en una persona es que cuando uno recibe el Evangelio y cree, se transforma en un recipiente útil a los propósitos de Dios. Amén. Entonces, ellos, las personas que fueron nuestro auxilio, eran recipientes útiles a los propósitos de Dios. Sí. Entonces, Vasijas de barro nos Bueno. llama la palabra, ¿no? entonces ellos se habían convertido en eso. Y otra cosa es lo importante que es no solo recibirlo, sino creerlo Claro. y vivirlo y darte cuenta que es la salvación la que recibís. Sí. Vos sabés que siempre he pensado
que una buena imagen de todo esto, Sí. una buena representación es que muchas veces para Navidad Sí. uno deja regalos Ujú. en ese lugar, para cada familia deja un regalo, ¿no? Sí. Y hay cajas de distintos colores, bonitos, con moños. Y digamos, el regalo de la reconciliación con Dios está disponible, Sí. está a los pies del árbol de Navidad, y hay mucha gente que no lo abre nunca. Claro. Está ahí y tiene la salvación y nunca es abierto. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros compartir con cada uno de ustedes, es que Dios al rescate, y porque Él puso a cada una de las personas a nuestro lado para que nosotros fuésemos rescatados. Claro. ¿Y cuál es el mandato que tenemos nosotros? Es decirles a ustedes que nos están mirando que hay un regalo que está a los pies, lo tenés ahí y hay que abrirlo. El regalo de la vida eterna, de la reconciliación y de la salvación. Entonces, queríamos nosotros, con este testimonio, que es un testimonio en primera persona, lo que nos pasó a nosotros, Claro. poder llevar ese mensaje. Claro. Y lo maravilloso es que este Espíritu Santo, así como en el principio, ¿no? Habla Génesis, volaba sobre el caos, nuestras vidas eran un caos. Nosotros pensábamos que éramos felices, que teníamos todo ordenado y controlado. Sucede esto, ¿no? Y la tormenta que arrasó con todo, y buscamos la roca firme, ¿no? Uh-huh. Así que Él reconstruyó. El orden llegó a nuestras vidas. Entonces, bueno, realmente da mucho para hablar. Sí, es hermoso, sí. realmente. Y bueno, y vamos a compartir con ustedes. Hemos querido abrir nuestro corazón. Sí. Hay mucha gente que se brindó y que nos ayudó. En el camino, sí. En este camino. No podemos mencionar a nadie porque sería una larga lista. Y nosotros queremos ser esas personas que puedan ayudarte a tomar las mejores decisiones. Así que ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en el próximo programa. En el camino. Recorriendo el camino de esta vida, ¿es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad.